Buenos días, jóvenes. Espero que estén todos bien en compañía de sus familiares. Vamos a trabajar con este aparato, ¿verdad? Con esta técnica, porque no podemos encontrarnos. Ustedes muy bien están en conocimiento de lo que está sucediendo a nivel mundial. Hoy vamos a desarrollar las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. La trigonometría es una rama de la matemática que se ocupa de las relaciones entre las medidas de los lados y los ángulos de un triángulo. Porque ustedes muy bien saben que un triángulo que tiene 3 lados y 3 ángulos interiores. Y se relacionan las medidas entre ellos y de eso se ocupa la trigonometría, que es muy útil principalmente para calcular la altura en caso de que el lugar sea inaccesible o que no se pueda llegar directamente a medir dicha altura. Las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo son 6 y estas funciones se llaman seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Acá yo les tracé, acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados, el ángulo C. Al construir un triángulo rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados. Los otros ángulos son ángulos agudos, o sea, miden menos que 90 grados. Este ángulo A y el ángulo B. El ángulo interior, acá le nombramos con letras del abecedario griego, ¿verdad? Alfa y beta. Bueno, las relaciones entre estos 3 lados dan lugar a 6 cocientes diferentes, a 6 razones diferentes. Y estas relaciones son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Primeramente vamos a analizar la figura. En el triángulo rectángulo, los lados AC y CB se llaman catetos, porque estos lados determinan el ángulo recto. Acá se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, CB es un cateto, AC es el otro cateto. El tercer lado, AB, es llamada la hipotenusa, como todos ustedes conocen. Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos los 2 catetos, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados. El tercer lado, que está opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. Al relacionar estos 3 lados, se obtienen, como habíamos dicho, 6 cocientes diferentes. Y tenemos el seno del ángulo alfa. Vamos a fijarnos en el ángulo alfa. Vamos a mirar bien el ángulo alfa para poder determinar las funciones. Este ángulo alfa, vamos a analizar la posición en relación al cateto CB y al cateto AC. Observamos que el cateto CB es un cateto y lo llamamos cateto opuesto. Es el cateto opuesto al ángulo alfa. El cateto AC, que está así, diríamos que está en forma contigua, a continuación, es el cateto adyacente. Adyacente al ángulo alfa. Entonces nos fijamos solamente en el ángulo alfa. Voy a borrar este otro ángulo para que no se fijen en él. Fijándonos en el ángulo alfa, tenemos el cateto opuesto a dicho ángulo, que es el cateto CB. El cateto adyacente al ángulo alfa, que es el cateto AC. Y la hipotenusa tenemos AB. Bueno. Relacionando estos 3 elementos se obtiene, o sea que podemos hallar el seno del ángulo alfa,
que es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es el cociente del cateto opuesto con la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente del ángulo alfa es la relación, es el cociente que se obtiene del cateto opuesto con el cateto adyacente. Luego tenemos las tres siguientes funciones que son recíprocas a las anteriores. La cotangente es la recíproca de la tangente. Es decir, que la cotangente es el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Observando estas dos funciones, vemos que son recíprocas. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la recíproca es la cotangente. La siguiente función que llamamos secante del ángulo alfa. Es igual al cociente entre la hipotenusa y el cateto adyacente. La secante es la recíproca del coseno. Observando ambas funciones nos damos cuenta de que son recíprocas. Y la última función trigonométrica le llamamos cosecante. La cosecante del ángulo alfa es igual al cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La cosecante es la recíproca del seno. Estas dos funciones son recíprocas. Entonces tenemos ya las relaciones, las definiciones de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas relaciones se obtienen en un triángulo rectángulo, relacionando los lados, que son los dos catetos y la hipotenusa, y siempre fijándonos en un ángulo interno, por ejemplo el ángulo alfa que estábamos analizando. Si es que vamos a trabajar con el otro ángulo agudo, el ángulo B, el ángulo beta, que le podemos nombrar con otra letra, ¿cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Ahora ya es el cateto AC. Este es su cateto opuesto para el ángulo beta. Y su cateto adyacente es CB, porque ahí cambia la posición. Bueno, vamos a ejercitarnos en este ejemplo. Dice, hallamos todas las funciones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Tenemos el triángulo ACB. Acá nombramos al ángulo alfa primero. Trabajamos primeramente con el ángulo alfa. Y ya tenemos medidas. Este lado AB mide 113 centímetros. CB mide 15 centímetros. Vamos primeramente en el triángulo identificar bien el ángulo recto. En una figura, cuando encontramos esta marca, esta notación, ahí tenemos el ángulo de 90 grados. Este es el ángulo recto. Tenemos entonces CB es un cateto, CA es el otro cateto. AB es la hipotenusa. Para el ángulo alfa, vamos a calcular primeramente seno del ángulo alfa. Y aplicamos esta relación. El seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Muy bien. ¿Cuál es el cateto opuesto para el ángulo alfa? Es el cateto CB. Pues acá tenemos el cateto opuesto para el ángulo alfa, para este ángulo, porque está en posición opuesta. El cateto adyacente para el ángulo alfa es el cateto AC. Entonces, acá tenemos el cateto adyacente. Y la hipotenusa AB. Tenemos que ir manejando perfectamente antes de aplicar las relaciones. En el triángulo rectángulo nos fijamos en el ángulo con el cual vamos a trabajar, que es el ángulo alfa, que está en esta posición. Determinamos
los catetos, que son los que forman el ángulo de 90 grados, e inmediatamente vemos cuál es el opuesto y cuál es el adyacente para este ángulo alfa. Entonces, para el ángulo alfa tenemos el cateto opuesto CB, el cateto adyacente AC. Y el lado que está en forma oblicua, que está opuesto a él, es la hipotenusa. Aplicando la relación seno de alfa, cateto opuesto CB. Vamos primeramente a nombrar el segmento CB sobre la hipotenusa, o sea, dividido la hipotenusa, que es el segmento AB. Acá escribimos la relación del seno del ángulo alfa. Luego, el coseno del ángulo alfa. Luego, el coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa. La relación tenemos cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno de este ángulo alfa es AC dividido la hipotenusa AB. Luego la función tangente del ángulo alfa. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto para este ángulo alfa, CB, es el segmento CB sobre el cateto adyacente AC. Ahí tenemos las tres funciones seno, coseno y tangente. Para calcular las otras funciones, cotangente del ángulo alfa, que es igual, o sea que la relación es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es la recíproca de la tangente. Tenemos entonces el segmento AC dividido el segmento CB. Luego la secante del ángulo alfa. Secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa AB, el cateto adyacente al ángulo alfa es AC. Por último, la cosecante del ángulo alfa, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa para el ángulo alfa es AB, el segmento AB, y el cateto opuesto al ángulo alfa, CB. Acá escribimos las 6 funciones trigonométricas. El seno con la cosecante son recíprocas. El coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Muy bien. Ahora vamos a utilizar las medidas y hallamos el valor de estas funciones trigonométricas. Para ello necesitamos las 3 medidas de los 3 lados. Y acá en la figura, o sea que vemos que solamente conocemos un cateto, el cateto CB, que mide 15 centímetros, y está faltando el segundo cateto. Vamos a calcular previamente el cateto AC. Como este es un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y de este teorema se obtienen las fórmulas correspondientes para calcular cualquiera de estos lados que está faltando. Cuando necesitamos calcular un cateto, en este caso el cateto AC, utilizamos la fórmula de la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, que es AB al cuadrado, menos se resta el cuadrado del otro cateto, que es CB. Entonces, para calcular un cateto, restamos el cuadrado de la hipotenusa con el cuadrado del cateto conocido.
Reemplazamos los valores y calculamos esta medida. AB, 113 centímetros al cuadrado, menos CB, 15 centímetros al cuadrado. Usamos la calculadora y hallamos el valor que está faltando. Trabajamos con la calculadora científica y tenemos entonces 113 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Y se obtiene 112 centímetros. Tenemos ya la otra medida, 112 centímetros. Muy bien, reemplazamos en las relaciones y tenemos el segmento CB, 15 centímetros, dividido la hipotenusa, 113 centímetros. Simplificamos centímetros y obtenemos el cociente, que es el valor del seno. Dividimos entonces 15 con 113 y se obtiene un valor decimal, aproximadamente 0,132. Usamos hasta la milésima. Calculamos el siguiente, que es el coseno. AC, buscamos el valor de AC, 112 centímetros, dividido la hipotenusa, que es 113 centímetros. Se simplifican las unidades y se halla el cociente. 112 dividido 113. Obtenemos el valor del coseno, 0,991 milésimas. Seguidamente la tangente. Y tenemos el segmento CB, que mide 15 centímetros sobre el otro cateto, que es el cateto AC, cuya medida es 112 centímetros. Hallamos el cociente, se divide 15 dividido 112. Y tenemos el valor de la tangente, 0, y acá podemos hacer un redondeo siempre que el cuarto decimal sea 5 o mayor de 5. La cotangente, reemplazamos los valores y vamos resolviendo. 112 centímetros dividido 15 centímetros. Buscamos nuevamente con la calculadora el resultado, se obtiene el cociente, que es igual a 7 unidades 467 milésimas. Secante, el segmento AB, que mide 113 centímetros, dividido el segmento AC, 112 centímetros. El valor de la secante se obtiene dividiendo y tenemos este valor, 1 unidad y 8 milésimas. Por último, la cosecante. Hallamos el cociente entre el valor de la hipotenusa con el cateto CB.
El cateto se ve que es lo opuesto, 15 centímetros. Se calcula el cociente 113 dividido 15. Obtenemos 7 unidades, 533 milésimas. Bueno, y acá tenemos nosotros las 6 funciones trigonométricas. Observando las relaciones, los cocientes, que son los resultados, son distintos. Tenemos 6 cocientes distintos, que son las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Muy bien. De esta manera, entonces, ustedes van a tener ahora unos ejercicios que yo les voy a enviar, que ustedes van a resolver en sus cuadernos y luego me sacan una foto y me envían para que yo pueda ir calificando, evaluando y con los indicadores correspondientes. Espero que les haya llegado esta explicación y si tienen alguna duda pueden contactar conmigo. Hasta pronto.